Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy un programa más de Alas de Papel, el programa de la Asociación de Escritores de Alicante. Hoy es miércoles 21 del año 21 del siglo XXI y además terminaremos a las 21 horas. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, eso es una simple curiosidad que dejo aquí patente, pero que no tiene ninguna relevancia. Hoy en el programa nos va a comandar esta nave de papel nuestro compañero Fernando Alonso Frías, que ya ha estado aquí. En otras ocasiones ha estado de invitado, pero hoy no, hoy va a estar aquí manejando la cosa. Tenemos una noticia buena y una noticia mala. Vamos a empezar por la mala para que luego la buena pues nos deje un regusto más dulce. La mala es que, bueno, hoy es el último programa de esta sesión, de esta saga de programas, de entrevistas que hemos tenido en Alas de Papel, pero porque por razones técnicas pues no podemos continuar con Radio Millennium. Ahí nos quedamos siendo los mejores amigos, los queremos muchísimo y esperamos que ellos a nosotros también. Pero bueno, trataremos de continuar por otras vías nuestros programas, nuestro programa de Alas de Papel. Ya se os anunciará a través de las redes sociales, de Facebook y de nuestra página web cuando empezamos y continuamos el mismo día, la misma hora, o si se cambia un poquito esto. Pero bueno, esa era la noticia mala, que hoy hacemos un impasse en nuestros programas, esperamos que para poquito tiempo. Pero luego, bueno, ahora os tengo que anunciar la buena, ¿no? Y la buena es que en este último programa va a acabar con un broche de oro. Hemos traído aquí a esta emisora a una escritora ya de renombre, una escritora alicantina, y estamos encantadísimos de tenerla aquí. Ella es Paz Castelló. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Estamos encantados de que estés aquí. Y bueno, yo ahora, de momento, le voy a pasar a mi compañero Fernando la palabra, porque él tenía ahí unas preguntas importantes y, bueno, vamos a hablar un poquito de la biografía literaria de Paz y algunas cosas más, porque te queremos preguntar muchas cosas. Preguntad en esta lo que asociación. Ten en cuenta que hay muchos escritores y escritoras ahí escuchando hoy, ¿no? Quieren saber cosas y, bueno, pues vamos a tratar de responder a esas respuestas que ellos no han podido trasladar personalmente. Fernando, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, Paz. Gracias a los dos. Por haber venido con nosotros. Te tenemos además con un pan bajo el brazo, no, con un libro bajo el brazo recién salido del horno, que los tenemos aquí además. Ninguna de nosotras tendrá compasión, recién sacadito. Y bueno, pues un poco queríamos, más que nada, ahora durante toda esta hora de charla que vamos a tener, pues sobre todo que nos comentes pues cosas de este último libro, y bueno, ahora indagaremos también en un poco en tu trayectoria y también hablaremos de los libros anteriores, cómo han repercutido en este y demás, y luego pues de lo humano y lo divino también iremos preguntándote cosas que tenemos curiosidad por saber. Bueno, tú eres nacida en Novelda, ¿no? Alicantina, licenciada en Derecho. Eso es. Pero has trabajado desde hace muchísimo tiempo en medios de comunicación, ¿no? Siempre digo que empecé joven, llevo 30 años, pero es porque empecé joven, no porque tenga muchos, ¿eh? No, que edad, tienes 30 y pocos. Tengo 31, 32. Conviene puntualizarlo y decirlo bien. Trabajaste en 40 principales, en Cadena SER, ¿no? Empecé los 40 principales. Ajá. Con apenas 18 añitos, de esto ya hace mucho, y bueno, pues era un comienzo chulo, porque claro, era como que molaba mucho eso, sí, de los 40, de ser DJ y pinchadiscos, porque yo pinchaba discos, eran de vinilo, o sea que claro. Por eso digo lo de los años. No, bueno, pero ahora el vinilo ha vuelto, o sea que está en apogeo. O sea somos vintage. Todo es cíclico, pendular, va y viene, o sea sí, que... Exacto. Y bueno, y luego también has trabajado en el Departamento de Comunicación, ¿no? En el Ayuntamiento de Alicante, San Vicente, el Ayuntamiento de San Vicente y en el Hércules Club de Fútbol. He de decir que no se quede ahí en el camino, que después de la SER también estuve en Onda Cero y en Radio No. O sea, decir que a mí este mundillo me encanta, siempre me produce un placer especial pisar una emisora y tengo que agradeceros a Radio Millennium y a vuestro programa pues que me hayáis invitado.
Sara, gracias a Gracias. ti por venir. Y en 2009 empezaste, ¿no?, a publicar en tu web relatos, cosas, y creo que en 2013, corrígeme si me equivoco, es cuando sacas tu primera novela. Exacto. Yo siempre he escrito, la verdad. Es una vocación porque, bueno, los que nos estén escuchando, que Sí. como ha dicho Maruja, pues hay mucho escritor, sabe que eso es algo que con lo que naces y siempre lo llevas dentro, y no sé en qué momento empieza la gente a decir me siento o soy escritor, ¿no? Pero no es cuando uno publica realmente, es cuando se siente así, es cuando plasma su forma de plasmar sus sentimientos, su forma de ver el mundo, lo hace a través de la escritura. Entonces yo me recuerdo desde muy niña con las libretas, con los diarios, escribiendo poemas, escribía poemas de pequeña, recuerdo que tengo un cuadernillo de cuando tenía 12 años y el otro día lo rescaté por ahí, lo leí y dije, Dios mío, qué cursi que era. Es lo normal. Sí, sí. Gracias a aquello luego... Claro, y entonces quiero decirte que de siempre he escrito, pero empecé efectivamente a hacerlo público, como tú bien has dicho, Claro. en 2009, a través de un blog literario. Ajá. Y es que yo tenía una página que era mi nombre, que es mi nombre, mi página web, pero entonces era una página de servicios profesionales de comunicación. Ajá. Y era la crisis de 2009, el mundo previamente era como un aviso a lo que está pasando ahora, ¿no? Como Sí. que se tambaleó económicamente, aquella crisis Sí. tan terrible. Ujú. Y yo transformé la página web, me daba pena cerrarla porque como era mi nombre, no sé, tenía el dominio y tal, y la transformé en un blog. Dije, bueno, ¿y qué contenido le puedo dar? ¿Qué hago yo que pueda, no sé, tener interés, no sé? Y decidí, pues, que superando mucho la vergüenza de hacer público lo que escribes, porque también todos los escritores sabemos que ese paso es importante, Sí, exactamente. es como desnudarte Sí. emocionalmente, decidí, pues, en lugar de dejar en un cajón pues lo que iba escribiendo, o ponerlo en libretas que luego se terminan perdiendo y estas cosas, ponerlo en el blog. Y así empezó todo, empezó a tener difusión, a compartirse, las redes sociales hicieron su labor. Yo no tenía entonces redes sociales, la gente me llamaba, bueno, me escribía mails, me decían, ¿te importa si cojo tal texto y lo publico? Y empezó a publicarse en todo el mundo. Me llamaba mucho la atención la repercusión en Hispanoamérica, por ejemplo. Y yo decía, bueno, yo desde un rinconcito aquí de Alicante y la gente desde México, en Es fin. que es mágico, ¿no? Sí, Tanto sí, sí. el idioma español, que llega a millones de hispanohablantes, como luego la posibilidad que a través de internet pues puedes llegar también pues todo lo que estás diciendo, es que es así. Y así fue como empezó, hasta que un buen día, pues uno de esos textos llegó a mi agente literario, Sandra Bruna, en Barcelona, vio algo que les gustó. El formato que yo trabajaba en internet es prosa poética, textos breves, que todavía sigo trabajando en redes sociales. Y se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron, bueno, esto nos gusta mucho, pero esto no es comercial, no trabajamos con este formato, ¿tienes algo de novela? Y dije, es el momento de escribirla, porque siempre había dicho, algún día escribiré una novela. Eso los que me están escuchando también seguro que se sienten identificados. Algún día escribiré una novela. Siempre lo vas dejando, Pero te parece claro, como una cosa, como un paso también, claro, como porque muy lejano, muy grande, muy esto, como un relato vale, pero una novela son palabras mayores. claro, ¿no? escribir una novela es un trabajo en sí Pero mismo. entonces tuviste la excusa, digamos, de decir, es el momento, ¿no?, de ponerse. ¿Se pare? Y dije, pasa el tren hay que aprovecharlo. Y cogí y decidí ponerme manos a la obra. Y ahí fue cuando nació La muerte del 9. Y a Ajá. partir de ahí, bueno, pues mira, fíjate, ese tren al que me subí con mucha humildad, con mucha cautela, porque era mi primera novela, era un mundo como muy desconocido, muy grande, y yo me sentía muy chiquitita, pero mira, aquí estamos 11 años después, con la 5ª novela publicada, ninguna de nosotras tendrá compasión. Eso te iba a decir, porque empieza lo que es La muerte del 9, se publica en 2013, ¿no? En 2013 se En publica. 2013, y desde entonces hasta ahora han sido 5 novelas, y a mí me gustaría que hiciéramos un repaso, ¿no? Y vamos a empezar por el final, por la última. Claro. Ninguna de nosotras tendrá compasión, que como hemos dicho se publicó el 8 de abril, creo, ¿no? Es el 8 de abril, O sí. sea, nada, recién salida. Pues cuéntanos lo primero, de qué va esta novela. A ver, un poco la sinopsis, véndete. A ver, es una novela compleja, difícil de resumir, ¿eh? Ah, vale. No de vender. Se vende sola, se vende sola. No, quiero decir que es una novela, tú que la has leído, Sí. Comentábamos que está contada a 3 voces, 2 en primera persona, de las 2 protagonistas, y un narrador en tercera persona. Ninguna de nosotras tendrá compasión en la historia de estas 2 mujeres, que se llaman Camila y Nora, que son aparentemente 2 mujeres muy diferentes, con vidas muy distintas. Camila Edades distintas también, será Camila 20 tiene, años. claro, Camila tiene 45 años, es bibliotecaria en una biblioteca de Alicante.
lleva 20 años casada con su marido de toda la vida, un matrimonio que al principio del libro pues fracasa. Y se encuentra con que es una mujer madura que mira hacia atrás y ve que bueno, pues su vida no es lo que hubiera querido o lo que hubiera planificado. Y por otro lado, de manera paralela, está Nora, esta chica de 25 años, 20 menos que Camila, que tiene una visión del mundo mucho más libre, una visión de las relaciones sentimentales mucho más amplia, digamos. Otro recorrido vital diferente. Otro recorrido vital. No es de Alicante, ella es de Lugones. Fuera, sí. Y sí que es verdad que para su corta edad, con 25 años, ha sufrido un trauma importante en su adolescencia. Poco agradables. Efectivamente. Y estas dos historias que parece que no tienen nada que ver, que son dos mujeres diferentes, llega un momento en la narrativa de la novela que confluyen y que se juntan y que efectivamente se conocen y tienen un objetivo en común, y es hacer que los hombres de su vida pues paguen por el daño que les han hecho. Y hasta aquí puedo contar. Ah, claro. Se lo tienen que leer. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla? Aproximadamente un año, entre unas cosas y otras. Lo que es el momento de escribir, de plasmarlo, de sentarte delante del ordenador, unos 8 o 9 meses aproximadamente, escribiendo todos los días, eso sí. Cuando me pongo, pero previamente yo siempre digo que la labor de pensar y de estructurar en mi cabeza, yo lo llamo macerar la historia, en mi cabeza dura bastante. Tengo que hacerla mía y tardo muchos meses, bueno, unos 3-4 meses en darle vueltas a todos los personajes, a la trama, a lo que creo que puede hacer, a cómo tiene que ser Camila, cómo tiene que ser Nora. Porque tú eres más escritora de mapa o de brújula, ¿lo tienes todo muy asentado de antes no, o dejas pie a la improvisación? Yo soy un poco de mareas. según la luna. Según qué cosa, mixto, ¿no? Según la luna. No, a ver, dejo... Es que si yo lo tuviera todo planificado, yo a veces lo pienso, digo, bueno, sería más fácil por un lado, pero por otro lado sería más aburrido. Perdería chispa, ¿no? Claro. A mí me pasa igual. Dejo que la historia tenga su propio recorrido. Dejo que los personajes vayan siendo independientes. No quiero que sean Paz, no quiero que hagan y digan lo que Paz haría, ¿no? Sin embargo, quiero que tomen sus propias decisiones. Me pasa, y seguro que también lo sabrá la gente y le ocurrirá lo mismo que escribe, que los personajes... llega un momento en que son independientes, es como los hijos, ¿vale? Los has concebido tú, pero luego tienen su propia vida y toman sus decisiones, y a veces pues no te gustan las decisiones que toman, o sí. Es una buena analogía esa. Son independientes, son tus hijos, pero no son de tu propiedad. Exacto. Y con los personajes pasa lo mismo. Igual, sí. Y entonces tardé eso, la concebí como en 3 o 4 meses y después unos 7 a 9, no recuerdo exactamente, unos 8 meses escribiéndola todos los días y tomando esa independencia Camila y Nora. ¿Te ha llevado mucho tiempo lo que es, o has tenido mucho trabajo en cuanto a documentación, más que en otras novelas, mucho, poco, o cómo te ha sido ese proceso? Al ser un domestic noir contemporáneo que transcurre pues en el presente, bueno, hay un salto de tiempo, pero de pocos años, quiero decir que no he tenido que tener una documentación histórica, porque bueno, pues esos años los he vivido yo también. En ese sentido, no. A mí me gusta mucho trabajar sobre todo la parte psicológica de los personajes, documentarme mucho de la parte psicológica de los personajes. Hay un personaje que no hemos mencionado, que es Virgilio Bosco, que es un catedrático de literatura que vive en la calle, es indigente. Tendrán que leer y sabrán por qué. Y, por ejemplo, pues la patología de Virgilio, sus reacciones, cómo actúa este tipo de personas que tienen este trastorno mental, etcétera, pues quería tratarlo con delicadeza, con respeto y además ser rigurosa. Y esa parte pues sí que me he tenido que documentar psicológicamente, ¿no? El perfil del personaje. Luego la parte literaria, porque Virgilio sabe mucho de literatura, sabe más que yo. Sabe más que yo. Y bueno, pues también tienes que investigar un poco esa parte sí, me refería de la metaliteratura. Eso, sí, Por lo demás, pues bueno, también es verdad que luego Camila, como he dicho antes, y Nora, pues van construyéndose a sí mismas a lo largo de la historia, hasta el punto de que se descubren en facetas que ellas no imaginaban, especialmente Camila, en el momento en que Camila y Nora tienen una relación.
Camila es la primera sorprendida, lleva 20 años casada con un hombre y se plantea muchas cosas, claro, imagínate, si me pasara a mí ahora, pues diría también, ¿no? ¿Qué ocurre con mi vida? ¿Qué me está pasando, no? Supongo que a alguna mujer que nos esté escuchando a lo mejor le ha ocurrido. Y eso es lo de ruptura, con muchos cambios y que de repente te pasan cosas que jamás hubieras imaginado, ¿no? Y se cuestiona un poco todo el planteamiento de vida que ha tenido. Sí. Siempre digo que Camila y Nora, la relación que tienen es una relación de sororidad, de empoderamiento, del despertar de la una hacia la otra, de cómo entre ellas se ayudan. Porque es verdad que Nora, que tiene esa bocanada de aire fresco, despierta a Camila, que yo la llamo la mujer del silencio, como la llama Virgilio, no porque trabaje en una biblioteca, sino porque además vive muchos años encerrada en ese propio silencio personal, interior, ¿no? Es una analogía que yo he querido buscar dándole esa profesión a Camila. Y Nora la despierta, pero Camila también le aporta mucho a Nora. Eso te iba a decir, que le aporta madurez, le aporta también un grado de cariño, de amor, que ella también... Nora también necesita, porque lleva un recorrido que también está muy necesitada de eso. Nora es una mujer resentida, con mucho dolor, está muy rota por lo que le ha ocurrido. Experiencias traumáticas. Con una experiencia traumática, y quizá ese equilibrio, Camila es un poco el bálsamo para Nora. Y entre las dos existe esa relación que es muy sáfica, muy de admiración, muy de cuidarse, de amarse. Y siempre digo que esta novela es muy redonda, esta última, Ninguna de nosotras tendrá compasión, porque por un lado, siendo un thriller como son el resto, pues tiene una parte emocional, emotiva, que es un contrapunto y un equilibrio muy, muy redondo a la parte del asesinato y de la muerte, del thriller y de la investigación, que lógicamente al ser un thriller, pues hay muertos, claro. Claro. Lo que le da la vidilla. Pero también hay amor. Es imprescindible. Pero también hay amor, yo siempre digo, pero también hay amor. Como la vida, eso es como en la vida, hay de todo. Claro, amor y... Yo creo que sí, como te he dicho antes, está muy bien estructurada, sobre todo está una novela muy bien armada y que luego, precisamente por lo que has dicho, ¿no? El hecho de que esté compensado y que tenga ciertos elementos, pues esto que sí de amor, que sí de... hace que todo el conjunto quede como muy redondo, ¿no? Pues me alegro que te haya gustado. Esa es la sensación en general un poco que sí que a mí por lo menos me ha dejado, ¿no? Pues me alegro que te haya gustado. Oye, y el hecho de que la hayas ambientado en Alicante, pues es la primera que es en Alicante tal cual, porque es verdad que en otras novelas sí que podría ser que sea un pueblo levantino, que sí tal, que sí esto, pero no se citaba el nombre en concreto, ¿no? Pero en esta creo que es la primera, ¿no? Esta es la primera que tal cual, en Alicante. Que la trama central, la columna vertebral de la historia transcurre en Alicante. Bueno, sí, es cierto también. Porque hay otros lugares. Saltando, es verdad. Más saltando, pero básicamente sí que es en Alicante, que en Alicante puede haber eso, crímenes, asesinatos, pasión, sí, que no solo es ir a la playa con la toalla y, claro. Y ya está, ¿no? tenemos de todo. Que puede haber un ambiente perfecto para sí, mira, es curioso, lo comentaba esta mañana con una persona, me decía, no, pues claro, tenemos esta idea en la novela nórdica, sí, es como que tiene mucho nombre, los crímenes, es un ambiente como muy frío, como que parece que todo es muy propicio también para el tema del asesinato y tal. Y me decían, bueno, pero Alicante, uno dice, Alicante le viene la playa, el sol, la cervecita, fiesta, tal. No pasa nada. Vale, digo, bueno, pero somos de sangre caliente. Claro. Entonces, la sangre caliente que nos corre por las venas, las pasiones, a veces desbordadas, pues también pueden dar lugar, ¿por qué no? Bueno, yo creo que ya tocaba poner una novela de las mías en mi tierra, ambientarla, ¿no? Y además intento que con la novela, pues si alguien no conoce lo bueno de Alicante, pues también la pongo muy bien porque así lo siento y es una ciudad estupenda. Entonces hablo de lugares emblemáticos, hablo de la Esplanada, hablo del Arrocito, hablo de las hogueras de San Juan, en fin, aparece por ahí pinceladas. Y bueno, bromeando, pues eso, que también pasan cosas en todas partes, en todas las ciudades, nadie está exento por desgracia, ¿no? Y sí, ya tocaba porque me decían muchos lectores, oye, ¿y para cuándo? Porque en 18 meses y un día, por ejemplo, que ganó el premio de la Diputación de Castellón, para presentarla al concurso, un requisito era que estuviera ambientada en un lugar de la provincia de Castellón. Y claro, tenían que transcurrir en Castellón, y el ambiente en Peñíscola, que es un sitio estupendo también, pero se picaron los de Alicante, entonces
me dijeron, pues tienes que hacer una en Alicante. Y dije, venga, va, pues... Nunca yo gusto de todo. Siempre haces una cosa por un lado, luego te reclaman del otro, al final No pasa nada. No puedes atender a todo el mundo, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Novela, vamos... Hay muchos sitios para hacer muchas novelas. Oye, Paz, y cuéntanos una cosa, ¿cómo ha sido el proceso? Pues nos has comentado que se está escribiendo, 8 o 9 meses, más o menos, esto lo otro, pero ¿cómo ha sido un poquito más en profundidad? Tenemos curiosidad, sobre todo los miembros de la asociación, que somos escritores. ¿Cómo trabajas tú? ¿Eres de corregir mucho? Luego, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Has trabajado con una editora, con una correctora, corrector? O cuéntanos un poco. Yo creo que yo he aprendido a parar de corregir los libros. Eso se aprende. ¡Qué bien! Hay un momento en que te tienes que tapar los ojos y decir, Sí, hasta aquí. Porque es que mañana... Claro, y además tú, imagínate, tú empiezas a escribir en enero y la acabas en noviembre. Si vuelves a revisar, tú ya no eres la misma persona que eras en enero. Y cambias un montón de cosas. Y entonces eso, y lo que cambias al principio afecta a toda la novela. Sí. Entonces hay un momento, eso ya me lo advirtieron cuando yo empezaba, y es un consejo que yo tomé y me apliqué y me ha ido bien, creo. Volviendo a la analogía de los hijos, tus hijos son los más guapos siempre, aunque no lo sean objetivamente, son maravillosos y tú conoces perfectamente los defectos de tus hijos, Claro. pero también conoces sus virtudes e intentas potenciarlas. Pues con las novelas igual. Hay un momento en que tienes que parar. Yo te digo cómo funciono. Yo funciono de la siguiente manera. Yo escribo todos los días 3-4 horas cuando estoy en proceso de hacer novela. Apunto siempre en una libreta lo que voy escribiendo cada día para tener un hilo conductor, ¿no? Uh-huh. Pero yo escribo hoy y mañana lo que hago es leer lo que he escrito el día anterior, como lo más inmediato. Sí. Y si tengo que modificar algo, ahí sí que modifico. Corrigiendo sobre la marcha, sí. De dejártelo todo para dentro. Luego hago una corrección final también. Supervisión. Claro. Cuando ya lo terminas, haces una corrección final o 2, pero no más. Y modifico un poco en el sentido de que si hay alguna errata, alguna cosa o algún párrafo que a lo mejor no queda claro, o alguna frase, pero no el grueso ni la estructura ni nada. Cuando ya termina y lógicamente va a las manos de la editorial, pues pasa por otros ojos, que además es muy bueno que así sea, porque los tuyos son completamente subjetivos y a veces está todo muy viciado. Todo el estilo en la cabeza y todo, y entonces llega un momento que tiene que haber alguien un poco de fuera que te claro, poner distancia, distancia, objetividad. Y profesionalidad, porque es gente que se dedica a esto, que sabe mucho y que lee con uno. Y que es así, editorial es así. Alguien se piensa a lo mejor que no es así, pero que es así. Es así. Entonces, cuando lo lee la correctora, en este caso, pues te pasa una propuesta de algún cambio que considera interesante. Tú siempre eres libre de aceptarlo o rechazarlo. ¿Te estás refiriendo a cambios en el estilo? Normalmente es pues lo que te decía antes, en algún párrafo que a lo mejor pues no se entiende bien o sí. Queda mejor planteado de otra forma. Nada, digamos, que toque que ataque, digamos, al alma de la... No. Cosas superficiales, técnicas. Exacto. Mesa, digamos, sí, ¿no? Es una corrección técnica. Pues por ponerte un ejemplo, para que la gente lo entienda. Yo, una cosa que corregí en una novela, que me ha venido a la cabeza, es que, claro, yo como autora, yo tenía en la cabeza lo que yo quería escribir. Y la situación era en una cocina-salón que era loft. O sea, estaba comunicada, no había tabique, no había puerta de que entrabas de la cocina al salón. Yo en mi cabeza lo tenía claro. Y entonces decía algo así como que la protagonista abre la nevera y se coge un refresco. Y entonces se sienta en el sofá. Y me decían, ¿en el sofá en la cocina? Claro, y yo en mi cabeza decía, ay, claro, es que no he explicado que esto no está... Sí, eso pasa mucho, ese tipo de detalles. Por ejemplo, claro. Yo en mi cabeza lo tenía claro, es que esto está comunicado, es que el sofá está a 1,5 metros. Pero que lo está leyendo no se sitúa en lo que tú ves en tu cabeza. Claro, no tiene por qué, por qué adivinarme el pensamiento. Y entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Detalles de ese tipo para que tenga una consistencia y no tenga incoherencias. Eso es lo que normalmente, o si hay algo que, pues no sé, técnico, pues por ejemplo con Ninguna de nosotras tendrá compasión, hay un cambio horario, cuando uno de los protagonistas de los personajes está fuera, en otro país, y otra... Llamadas, entonces claro, ahí... Detalles a tener en cuenta, a veces se te pueden se te puede pasar, porque el cambio horario pues
hace que en España pues sea una hora y no mil otra. Detalles, que es que una Y a lo novela mejor... encontrar 1000 detalles, oye, se te puede pasar Claro, y a lo mejor cosa. no es lo mismo que sea a las 3 de la tarde y a lo mejor ese personaje está comiendo que sean las 12 de la noche y a lo mejor está durmiendo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y si te quieren indicar algo, pues siempre te lo indican, pero el autor siempre tiene la última palabra y decide si acepta o no acepta esa corrección. Lógicamente, se entiende que se hace con la intención de mejorar la novela y eso, y pulirla, ¿no? Un poquito sería la expresión, pulirla. Pero después de lo que es la edición, el labor del editor o editora de mesa, luego pasa por corrección de estilo, corrección ortotipográfica. Después pasa por la corrección ortotipográfica y ya está. Y listo. Y listo, ya está bien. Se maqueta, se edita y a vender. Efectivamente. Qué fácil se... Parece, ¿verdad? Sí. Nada, ya está. Cualquiera que nos oiga dirá, pues esto está chupado, ¿no? Y una cosa muy importante que es el diseño de la cubierta y de la portada del libro, que para mí es pues como ponerle cara a... Claro, es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí. Y creo que además Ediciones B ha hecho una portada, una cubierta, ninguna de nosotras tendrá compasión, muy atrayente, no es porque sea mi hijo de papel, pero yo lo veo guapísimo, muy atrayente, muy interesante, creo que llama mucho la atención, que al final es de lo que se trata, ¿no? Claro. Que el lector pues le capte un poco así a primera vista. Le atraiga para poder leerla. Que sea amor a primera vista. Hay algunas frases del libro que me han llamado la atención, bueno, muchas, pero me he entrecomillado unos cuantos ejemplos para que se vea un poco pues el estilo que tienes, que es muy pulcro y muy... Por ejemplo, decías en un momento, dice, 2 piezas de un mismo puzzle, pero una de cada esquina. Me parece como muy poético, ¿no? Muy comprimido, muy para rematar además un párrafo que viene y demás, ¿no? Yo es que quiero ser asesina, pero la poeta me Final, puede... ¿no? Era una niña para el mundo de los adultos y demasiado adulta para los años que sumaba. Ahí está describiendo al personaje de Nora, ¿no? Y creo que es una concisión para describir todo. Con eso ya está dicho todo el personaje. Que bueno, que se dicen más cosas, ¿no? Pero con eso viene a resumirlo de una manera como muy... Entonces eso forma parte, hemos cogido un par de frases así a modo de ejemplo, pero forma parte un poco del estilo tuyo, ¿no? Que yo creo que te caracterizas por tener una redacción y un estilo pues muy cuidado y muy... Por eso es fundamental en un escritor, que al final es contar historias, más allá de la imaginación o de la historia que estés contando, que pueda resultar más o menos interesante, pero luego está el estilo del autor, que como resulte cada uno tiene su sello y si tú estás llegando pues es por algo y por detalles como, bueno, detalles, más que detalles, por ese tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te sale natural? ¿Lo ves así? ¿Lo buscas? ¿No? Yo, como decía, a los 12 años ya escribía poemas muy cursis y muy malos. Pero bueno, creo que es algo que llevo dentro. Me gusta utilizar, es como pintar un cuadro, me gusta utilizar la belleza de las palabras, por lo menos intentarlo. Y cuando yo empecé, como he explicado antes, con los textos breves poéticos, de prosa poética, y cuando decidí escribir la primera novela, decidí que debía mantener un poco esa esencia, a pesar de ser novelas de asesinatos. Es decir, darle belleza a la forma de contarlo. Y me propuse mantener esa línea de trabajo, trasladar lo que yo había hecho en el blog, que realmente era lo que me había llevado a estar escribiendo novela, trasladar esa esencia, en la medida de lo posible, a las novelas. Y es lo que he mantenido con las cinco novelas. Y a mí me gusta especialmente cuando alguien me escribe que ha leído una novela y me remarca alguna frase, porque mis lectores leen con subrayador y subrayan frases. Eso me encanta. Entonces, yo creo que un libro leído y subrayado y con anotaciones al margen y que después destacan pues en las redes sociales o me escriben un mail y tal, o como has hecho tú, alguna frase que más allá de la historia, que trasciende más allá de la historia, pues la verdad es que me llena de satisfacción porque eso es un poco lo que yo pretendía, pintar novelas, más que escribirlas, pintarlas. Y bueno, no las pienso mucho. Siempre digo que cuando me viene la inspiración, por ejemplo, cuando escribo un texto breve, lo escribo a lo mejor en 5 minutos, pero me tiene que venir. No lo provoco, ¿no? Lo colocas mucho también en tus redes sociales. Sí, trabajo mucho con las redes sociales. Y con los libros igual, cuando estoy muy metida, pues yo necesito un proceso como de
de concentración profunda. Es como una especie de... A mí no me sale ahora la palabra, mira, ¿ves? Bueno, estar muy concentrada, de trance, quería decir, de trance, una especie de trance. Tardo como media hora en entrar en esa concentración profunda. Claro. Es como que vibro en otra onda y me salen, y ya no soy yo, soy Camila, si estoy hablando, me dejo llevar, o soy Nora, y salen los sentimientos de Camila y de Nora. Bueno, cuando son buenos está bien, pero cuando lo pasan mal... Yo sufro con ellos, y es verdad que a veces termino agotada físicamente. Oye, ya que lo dices, porque en esta novela también hay una pequeña faceta, a lo mejor que no había en las otras, que es el carácter sensual en algunos momentos, porque tú antes lo has comentado, ¿no? Que entre ellas hay una relación entre dos mujeres, y por ejemplo, pues el primer capítulo entran a saco, ya estamos metidos en esa, que luego hay saltos. Eso es para que te quedes. Hacia atrás y tal. Eso te iba a decir, porque el primer capítulo además a mí me sorprendió, ya no solo por la carga, bueno, ligeramente erótica, tampoco que nadie se piense que son dos rombos estos de los de antes ni nada. Bueno, rombo y medio. Pero, exacto, pero quiero decir que más allá, insisto otra vez en el estilo así, un poco de prosa poética y tal, como muy refinado, muy elegante, y más allá del tono erótico que comentamos, pero que para ser un primer capítulo francamente impactante en ese sentido. ¿Lo tenés así premeditado? Sí, o era sí, soy así de perversa, porque lo que quería era captarla, enganchar y seamos francos, el sexo siempre engancha. Entonces, sangre, éxito asegurado. Claro, dije, bueno, la sangre la dejo para un poquito más adelante, vamos a empezar con el sexo. Empecé con una escena, la primera relación que tiene en la bañera. Bueno, en la bañera. Está muy bien, pero siempre intentando ser pues elegante, con los términos, con la forma de contarlo, que tuviera belleza, porque en realidad es una historia de amor, es una historia, como he dicho antes, sáfica. Y bueno, también mostrar un poco, ya no solamente lo que es la parte sexual, sino la parte emocional, especialmente la de Camila. Porque para Camila es la primera relación que tiene con una mujer. Entonces, pongo mucho también el acento, no solo en la parte sexual, que también, porque existe, y no es cuestión tampoco de ocultarla, ¿no? No, forma parte de la historia. Forma parte de la historia, claro. Pero sí en los conflictos internos que le surgen a Camila. A nivel emocional, de decir, bueno, ¿qué me está pasando? Yo tengo 45 años, llevo 20 años casada con un hombre, nunca he tenido una relación con una mujer, y aquí estoy, en la bañera con Nora. Y en el capítulo 1. Y en el capítulo 1. Con todo lo que nos queda. Sí, pero como bien decías, la novela va hacia adelante y hacia detrás, entonces... Sí, por eso te decía. Va cambiando los tiempos. Ahí con toda la intención. Porque... Claro, ¿tú qué crees? No, por eso. Oye, y en cuanto a lo que son los géneros literarios, porque antes lo has dicho también, ¿no? Esto, el domestic, no sé cómo se pronuncia, domestic noir. Noir. Y tú estás ahí pues como muy encuadrada, ¿no? Porque esto, a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Tú, Maruja, has hecho mucho domestic noir también. Y hay mucha gente que a lo mejor dice, ¿eso qué es? Eso del domestic noir, ¿no? Pues esto es un poco género negro, ¿no? Pero un poco como de andar por casa, ¿no? Claro, yo siempre bromeaba y decía, porque ahora como vivimos en la era de las etiquetas, y a todo hay que ponerle etiquetas, sí, es verdad. Y todo hay que ponerle nombres y todo, en fin, que yo no es una cosa que comparta mucho, pero entiendo que es necesario para saber de qué estamos... Se haga una idea. Se haga una idea. Bueno, pues siempre digo, domestic, ¿por qué? Porque pongo las lentejas y me pongo a escribir. y me pongo a matar ahí a gente, y cuando ya digo, uy, que se me van a pegar las lentejas, me levanto. No, es broma. Es domestic noir porque es doméstico, es un crimen doméstico de andar por casa. Quiero decir que los personajes son personas pues normales como nosotros, que con vidas convencionales más o menos. Que no son profesionales del crimen. No son profesionales, exacto, no son ni mafiosos, claro. ni no sé, ni bandas criminales, ni nada de esto, ¿no? Es más fácil identificarse el lector medio, es más claro, fácil identificarse porque no lo ve claro. como algo muy lejano, como tú dices. Efectivamente. Un investigador privado, estos que vemos en las películas, o alguien mafioso, no sé qué, sino claro. Puede ser mi vecino de enfrente, puede efectivamente. ser mi padre, puede ser yo. A cualquiera de nosotros, bueno, si ponemos las noticias vemos que a la gente normal, de a pie, convencional, por decirlo, lo de normal es que no me gusta mucho, pero la gente convencional, pues le ocurren cosas también que podrían ser historias, ¿no? Y es un poco eso, que todos nos podamos sentir identificados con Camila. ¿Cuántas Camilas no habrá por el mundo? Muchísimas. Noras, pues también, por desgracia, ¿no? Por las cosas que le pasan. Entonces es doméstico, es negro y doméstico porque nos podría pasar a cualquiera, es muy al alcance de la mano.
Yo he encontrado unas ciertas, bueno, similitudes, paralelismos con tu novela anterior por lo menos en cuanto a publicación, que es La llave 104. Por ejemplo, el personaje de Nora, hay a lo mejor un paralelismo con el personaje de Virginia, ¿no? Las dos son chicas jóvenes que huyen de su pueblo después de haber sufrido una dramática experiencia. Bueno, se publicó antes, pero se escribió bastante antes de publicarse. Es la anterior publicación, pero se escribió antes. Ya tenías de años anteriores. Cosas del mundo editorial. Pero sí, bueno, la verdad es que no lo había pensado. Sí, es verdad que mis novelas recogen personajes femeninos fuertes, pero que a los que se han roto antes de ser fuertes. Saben que son fuertes porque saben que son débiles y conocen sus debilidades. Y a partir de ahí, pues podríamos ser cualquiera de las mujeres que estamos aquí o que nos están escuchando, y también los hombres. Es decir, es una exploración de las miserias humanas, de lo que nos ocurre, y muy focalizado en voces femeninas en este sentido. Entonces, bueno, tal y como está el mundo y tal y como las cosas que nos pasan a las mujeres por ser mujeres en el siglo XXI, creo que la literatura pues tiene que reflejar un poco estas cosas, ¿no? Entonces, pues es un reflejo un poco de la sociedad, ese perfil de personaje. También tenemos, por ejemplo, La llave 104 y en esta última, pues el perfil de, no sé si es muy cliché o no, de empresario poderoso, sin escrúpulos, corrupto, que solo piensa en el capital, ¿no? Y estas cosas. No sé, también yo no sé si es cliché, pero en los periódicos están llenos de nombres propios, que no voy a decir yo, por supuesto. A mí se me viene a la cabeza ahora uno que está muy de actualidad, pero no vamos a decir. No. Cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Ten en cuenta que yo, como vengo del mundo del periodismo, pues tengo un defecto, y es que tengo ojos de periodista, pero ojos de escritor al mismo tiempo, y observo la realidad para luego plasmarla. Y efectivamente tú dirás, a lo mejor es un personaje como muy recurrente, pero es que es muy recurrente en la vida real. Sí, está plagado. Me hace gracia porque si alguien lo lee en Santander, por ejemplo, me dice, este personaje es fulanito de tal, alguien... Me recuerda una historia que yo vi con alguien de allí. Sí. Si lo leen en Alicante me dicen, este es fulanito de cual. Claro. Si lo leen en Madrid me dicen, este no sé quién. Eso me pasó mucho, por ejemplo, con La muerte del 9, que habla de un club de fútbol imaginario, de segunda división, imaginario. Pues claro, todo el mundo me decía luego por redes sociales, uy, esto pasa en el no sé dónde, que no lo voy a decir tampoco. Esto, pero desde distintos puntos de la geografía española. Yo digo, es que al final, por desgracia, lo que habla el fútbol, lo que habla la novela es sobre lo que ocurre, por desgracia, en muchos clubes de fútbol. Entonces, las novelas que yo escribo son una forma de denunciar y de plasmar cosas que previamente yo he visto en la vida, en la realidad. Algo así te quería preguntar yo, precisamente, porque tocas muchos temas sociales, y es precisamente por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Claro, yo siempre digo que en los 70 se inventó la canción protesta, que venía el cantautor con su guitarrita y su canción y protestaba sobre lo que fuera un tema social. Pues yo siempre digo que yo he inventado la novela protesta. La novela protesta. Porque claro, como periodista ves muchas cosas, leo mucha prensa, estoy como muy atenta a lo que te decía. Tengo ojos de escritora, pero ojos de periodista también. Entonces, luego el periodismo tiene que ser como riguroso, serio, objetivo, por lo menos pretenderlo. Sí. Pero yo necesitaba contar cosas, ¿no? Y sentimientos, y necesitaba ponerle subjetividad a todo eso, ¿no? Y me pareció que era estupendo la literatura, pues a través de los personajes, pues tener toda esa subjetividad que el periodismo no te permite. Sí. Oye, Paz, y que estamos hablando de la última novela, Ninguna de nosotras tendrá compasión, pero vamos a mencionar un poco también las anteriores, que también son hijos tuyos, también, ¿no? Pobrecitos. De hecho, acabas de mentar a la primera, La muerte del 9. Cuéntanos, porque es una novela muy impactante y muy sorprendente, porque está ambientada totalmente, además, en un club de fútbol de nombre imaginario. Sí. Tú tuviste una experiencia profesional en un club de fútbol, en el Hércules Club de Fútbol, concretamente. Y bueno, narras, a mí me parece muy interesante pues el punto de vista de cómo, bueno, sobre todo los dos personajes principales, ¿no? La presidenta del club y la responsable de la comunicación, que las dos son mujeres, cómo se tienen que desenvolver en un mundo de hombres. Completamente de hombres. Ahí sí que, vamos, todos nos hacemos una idea, porque
¿no? ¿Y cómo fue esta primera novela? Siempre la primera tiene como algo especial. ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, yo hacía muy poquito que había terminado de mi experiencia profesional, como bien has dicho, en el Hércules Club de Fútbol, como responsable de comunicación. Y yo me leía en aquel entonces 5 periódicos diarios sobre deportes, sobre fútbol. Y claro, de todas las noticias que yo leía, el 50% eran extradeportivas. No hablaban de los partidos, ni de los penaltis, ni de los jugadores, no. Hablaban de que si fulanito se había hecho mechas, que si el otro estaba imputado por no sé qué, que si el otro se había comprado perdón, una casa no sé dónde, que si se había casado con no sé quién, todas estas cosas, ¿no? Y a mí me llamaba la atención como periodista que los diarios deportivos y no deportivos recogieran esa vida paralela de los a lo que es el deporte. A lo que es el deporte. Claro. Y yo decía siempre, bueno, aquí solo falta... esto, por favor, es solo imaginación, ¿eh? Sí. Aquí solo falta que maten a un delantero. Y entonces fue como surgió la idea de qué pasaría si en un club de segunda división, remarco lo de segunda división porque imaginaos que puede ser de... Un Barça, en un Madrid, ya la cosa se dispara, ¿no? Habría muchas más posibilidades de cargarse un delantero de primera división. Todo esto, por favor, yo quiero... Estamos bromeando y, por supuesto, esto es ficticio, ¿eh? Claro, bueno, es que a mí me amenazaron de muerte desde cuando salió la novela. Ahora, sí, ahora os lo cuento. Y entonces surgió la idea, sí, por eso se titula La muerte del 9. El 9 es el delantero, que no desveló nada porque en el primer capítulo aparece... ¿Ves? Ahí empecé con la sangre, no empecé con el sexo. Sí, es verdad. Aparece muerto en el campo de fútbol y a partir de ahí hay una vuelta hacia atrás. Contando toda la historia. Contando la historia. ¿Cómo se llega hasta ahí? Es un poco jugar con el lector al Cluedo, ¿os acordáis del juego del Cluedo? De ver quién ha sido la serie. Ha pasado esto, quién ha sido... Exacto, es un poco eso para que vosotros vayáis jugando conmigo. Las pistas que voy dando, voy contando la historia, porque empieza 9 meses antes, creo que es, si no recuerdo mal, y empieza a contar la historia. Interesante, primera novela de fútbol que yo sepa, escrita por una mujer. Ahí me voy a poner la medallita. Y además protagonizada por la presidenta de un club de fútbol, mujer, como tú bien has dicho, y la directora de comunicación, mujer. Claro, era el puesto que yo ocupaba. Claro. Y cuando salió la novela, pues antes de leerla ni nada, pues sabes que una de las cosas que denuncia el libro, pues es ese tipo de gente que no es amante del deporte, no es amante del fútbol, sino que está ahí pues para buscar camorra y problemas. Lo vemos todo cuando hay partidos, pues los ultras estos de distintas de equipos que lo único que buscan son pues, la camorra, la gresca y demás, con el pretexto del fútbol, ¿no? Y bueno, pues entonces recuerdo que se publicó en el periódico algo así como la ex jefa de prensa del Hércules publica una novela sobre fútbol. Todavía acababa de salir el mismo día, o sea, era imposible que se lo hubiese leído nadie. Y entonces en redes sociales, escondidos detrás de nicks y de nombres falsos, pues me decían de todo menos guapa. Vaya por Dios. Porque pensaban que yo atacaba al club para el que había trabajado y que desvelaba cosas y nada que ver con la realidad. ¿Y en tu club no se había encargado a nadie hasta ese momento? No. Tampoco había ninguna... Ni después tampoco. Tampoco hubo ninguna mujer presidenta, tampoco, pero bueno. Claro. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? En fin, que nada, yo les invité, porque creo que a final de semana de ese día era la presentación en persona, como digo yo, que ahora ya no se pueden hacer estas cosas, y les invité a que vinieran. Digo, bueno, pues esto no me lo digáis escondidos detrás porque me estáis dando la razón, aparte de lo que cuento. Venid a la presentación y me decís lo que queráis. Y no vinieron. Sí, bueno, es que yo en el fondo, como soy una asesina en serie, pues debo dar un poco de miedo, ¿no? Porque ya llevo más de 3 asesinatos. Es verdad. Y siempre me dicen que si lo puedo pensar, lo puedo hacer. Digo, bueno, tampoco es eso. Bueno. Si luego no mato a nadie. Yo me recuerdo un poco a Instinto Básico, ¿no? Como, ¿Ah, sí? No, quiero decir lo que acabas de comentar. Ah, vale. Que el personaje y la escritora ahí en la película como que dan por sentado que si eres capaz de escribirlo, pues eres capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, y la otra dice, bueno, pues qué mejor coartada que esta, ¿no? Escucha, Bueno, es una película, lo llevan al extremo, claro, ¿no? Pero parece que es una asociación como muy burda. Pero escucha, yo acepto mi lado oscuro, ¿eh? Todo
todos tenemos un lado oscuro, yo creo, ¿eh? Sí. Entonces yo lo acepto y estoy muy reconciliada con él. Lo que pasa es que lo aprovecho pues para estas cosas. Luego en mi vida cotidiana procuro ser buena gente. Claro, lo canalizas, lo proyectas ahí, mira, Sí, es sí. algo bueno con ellos. Claro, claro, pero sí, a mí me encanta pues eso, todas las series y desde niña, yo me acuerdo que yo leía El Caso de pequeña. Sí. Yo también. Sí, Claro. sí, ¿verdad? Es que eso- claro. Oye, pues Maruja, me alegra que lo digas, porque yo me pensaba que la rarita era ¿Qué yo. va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que esa, atrae, Es- eso es ese morbo. Es porque Atrae. tenemos, a ver, los seres humanos somos animales Sí. y tenemos esa parte primitiva. Claro. Y entonces a mí me causa mucha curiosidad el indagar en la psicología criminal. ¿Qué lleva a una persona normal, me refiero, que no tenga Sí, ningún sí, trastorno mental ni nada por el estilo, ni tal? Que un día, como, no recuerdo la película esta, que un día, pues que alguien llega al pico y revienta y... Un día de furia. Un día de furia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa por esa cabeza? ¿Qué recorrido tiene que llegar esa persona hasta llegar a ese punto? ¿Qué tiene que ir acumulando para estallar? La Efectivamente. gota que colma el vaso. Efectivamente, y entonces me resulta como interesante, Sí. como animales que somos. Porque... Sí, sí, sí. Bueno, y la segunda novela, o por lo menos en cuanto a cronología, en cuanto a proceso editorial, es Mi nombre escrito en la puerta de un váter, Ujú. que ahí también das el salto a otra editorial, Umbriel, con la que publicas 3 novelas. Sí. ¿Cómo fue el cambio de editorial? ¿Cómo... Pues mira, hubo ahí un parón desde la muerte del 9 hasta Mi nombre escrito en la puerta de un váter en cuanto a publicación de 4 años. ¿Qué ocurrió? Pues como he explicado antes, estábamos en la crisis de 2009, todos los sectores económicos se paralizaron, entre ellos el editorial, y fue muy difícil que alguien apostara por una escritora en aquel entonces todavía muy poco conocida, ¿no? Fuera de Alicante. Claro, no era suficiente, parecía que no era suficiente para la situación en la que estábamos escribir bien. Tenías que ser, pues también tener otra faceta pública un poco, pues que te diera cierta visibilidad. Más pues, mediática. más mediática. Y entonces, pues nos costó mucho a mi agente y a mí, pues intentar encontrar editorial para el resto de novelas, hasta que llegó Umbriel, que desde aquí les mando un beso, porque fueron, digamos, quienes desatascaron ese proceso, precisamente con esta novela, y escribí esta novela para protestar, ¿sabes? Lo de la novela protesta, porque yo en estos 4 años, a mí, pues yo no tenía oportunidad de publicar, no solo yo, muchos compañeros escritores que escriben fenomenal y que se han quedado por el camino, por desgracia. Y sin embargo, pues veíamos, fulanito de tal, no sé, conocido por tal, por otra profesión, acaba de sacar libro, menganito ha ganado premio, no sé qué y tal, pero todos eran conocidos, nadie era anónimo, nadie era solo escritor, ¿sabes Claro. lo que quiero decir, no? Y entonces escribí Mi nombre escrito en la puerta de un váter, que cuenta la historia de un escritor que tiene muchísimo talento, muchísimo, pero es desconocido. Y que además es un personaje como gris, anodino, que no tiene luz, que él solamente escribe muy bien. Uy, que le doy al micrófono. Pero nada más. Y entonces su sueño es publicar y ser conocido como escritor y pasar a los libros de literatura y trascender más allá de su existencia como un gran escritor. Pero el pobrecito no llega. No llega. Y cuando ya está a punto de abandonar su sueño, con todo el proceso de frustración que eso conlleva, se cruza en su camino con un gran presentador de televisión que tiene un programa de 4 horas en prime time y famosísimo, y que ya tiene una edad que está sobre los 60 y que decide ya que quiere retirarse de la escena mediática, pero hacerlo con honores. Y se cruza con este escritor que se llama Mauro, y descubre que escribe muy bien y que no es nadie, y le propone ser que sea su escritor, su negro. su negro. A mí me gusta más el término Sí. anglosajón, el escritor fantasma en la Sí, sombra. sí. Y entonces le compra, no desvelo nada con todo esto, lo digo Sí, por el sí. que quiera leer, le compra las novelas que a Mauro le han rechazado todas partes. decenas de veces, se las compra por un precio irrisorio para lo que después da beneficios. Y las publica con su nombre. Y claro, publicadas con el nombre del gran Germán Latorre, presentador de televisión famosísimo, se convierten en éxitos internacionales. Y es un poco una reflexión de qué compra el lector y qué quiere, ¿no? A veces el mundo editorial, si un nombre
o un buen libro, ¿no? Esto... Un refrán ¿no? De unos cardan la lana y otros crían la fama. Claro. Y esa fue una novela para protestar. Yo pensaba que esta no sé, que no iba a tener mucho éxito con las editoriales porque, bueno, yo que voy haciendo amigos. Ya sí, claro. Vas saltando de polémica en polémica, de charco en charco. No, pero además, este además es un tema que sabes que en la asociación hemos debatido cantidad de veces, ¿no? Porque dices, es que hay muchísimo talento que nunca saca la cabeza, ¿no? Y de repente, bueno, pues llega un nombre famoso y hace un garabato en un papel, pues ya ni siquiera, hay algunos que ni siquiera escriben sus libros, ¿no? Y sin embargo son un éxito editorial tremendo, ¿no? Y claro, pues tú lo reflejas en esa novela. Y escribí esa claramente, novela, es una realidad. Lo escribí para protestar y curiosamente esta novela pues llegó a Umbriel, gustó muchísimo y ahí está. Y después pues seguimos trabajando con esta editorial, sí. Exacto, sacaste 2 novelas más con Umbriel, 18 meses y un día, La llave 104, y ahora has tenido otro cambio editorial, ahora estás con Ediciones B, ¿no? Ahora estoy con Penguin, sí, con Ediciones B. Y... ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido bueno, la experiencia? Siempre es una evolución porque pues es como cualquier otra carrera profesional. Yo siempre tengo que estar agradecidos a las 2 editoriales que me publicaron antes y gracias a ellas estoy ahora donde estoy también, en Penguin, que bueno, fue poquito antes del confinamiento cuando leyeron Ninguna de nosotras tendrá compasión y cuando les gustó muchísimo, y Ediciones B pues me ofreció la posibilidad de publicarla y lógicamente pues es una plataforma importantísima que me siento muy, muy orgullosa de estar aquí con grandes compañeros de editorial, con grandes nombres, grandes escritores y pues eso desde la humildad de llegar y presentar un libro pues como este, que yo creo que es especial, como decía al principio, que es muy redondito, que es muy maduro para la evolución de mi evolución como escritora. Y estás ahí en una plataforma importante, pues siempre te da una visibilidad que agradeces, lógicamente, ¿no? Han hecho también una edición muy chula, que es lo que decía antes, la portada se ha tratado con mucho cariño, con mucha profesionalidad y bueno, estoy muy, muy satisfecha, la verdad. Muy contenta. ¿Nos puedes adelantar algo de lo siguiente que tengas en tus manos? Pues sí, porque ahora vas a cambiar de estilo. Hemos leído, no sé si es así. ¿Vas a cambiar de estilo? O de género. De teatro, de poesía. Bueno, yo la poesía. ¿Con la novela? No, yo asesina voy a ser siempre. Eso lo llevas ya. Eso ya sea novela, ya sea teatro, ya sea lo que sea. Bueno, lo importante es matar. Sí, bueno, yo también tengo una experiencia en el teatro. Hice mis pinitos hace muchos años, antes de la radio incluso. O sea, imagínate, en el teatro es un mundo que me apasiona. Mi marido es actor, entre otras cosas, y estoy muy en contacto con el mundo teatral. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hay una de las novelas que es 18 meses y un día, la del galardón Letras del Mediterráneo. Sí. Esa transcurre toda la novela en un ático, donde vive encerrada la protagonista porque sufre agorafobia y no es capaz de salir, tiene un trastorno de estrés postraumático. Entonces, esa novela, por ejemplo, pues me dicen que sería fácil de llevar al teatro sí. Por el tema de la escenografía, de que transcurre todo a la adaptación. Entonces, es una novela que habla de la violencia de género, y me parece que también es un tema interesante para sí. Y quizá, bueno, pues a lo mejor eso o otra idea que tengo en la cabeza, pues para después producirla, o sea, escribirla y producirla, hacer la producción también del teatro. Yo me meto en cada fregado que... Pero eso todavía es muy embrionario, está en proceso. Ahora mismo estoy terminando otra novela de escribir. Un thriller también, con un tema también social que no voy a desvelar, que me lo vais a permitir. Te lo vamos a permitir. Luego a micrófono cerrado lo cuento, porque vale. Es que también hay... Ya, pero es que también hay gente que escucha la radio y luego las ideas... Claro. Sí, no, es verdad, los proyectos que están haciendo lo justo. Está casi terminada. Pero todavía no, porque he tenido que hacer un poquito de parón con esto de la promoción de Ninguna de nosotras tendrá compasión y como digo yo, no me da la vida para todo. Pero bueno, muy contenta. Y bueno, y con mi prosa poética yo continúo, porque eso es como la esencia, es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Así que nada, proyectos siempre muchos. Claro, y no parar, es un no parar. No parar. Estoy de la mente del folio en blanco, a mí de momento no me ha pasado.
Bueno, yo antes te iba a preguntar precisamente eso, si tenías algo en proyecto, pero como ya nos has dicho que no preguntemos más. Bueno, antes sí que te quería decir una cosa. Aquí en esta asociación, por lo que hablábamos de tu novela, de mi nombre escrito en la puerta de un váter, de esos casos pues tenemos muchísimos, claro. Y es una conversación a veces recurrente, ¿no? La queja de los autores. Y nos preguntamos, ¿cómo se supera eso? ¿Hay algo en estos tiempos donde han cambiado cosas? Porque me imagino que la vida de tu personaje, de tu protagonista en esa novela no es la misma. En este momento hay una cosa que se llama autoedición, hay mucha gente que se autoedita, ¿no? Nos autoeditamos, no es lo mismo, pero también tiene bastante complejidad el proceso, ¿eh? No te lo está supervisando una gran editorial, todo lo demás, pero eso no significa que no tengan calidad. Sin embargo, no todo el mundo aprecia esas ediciones, ¿no? No las aprecia. Hay mucho talento, muchísimo talento, que las editoriales van despreciando, lo han hecho toda la vida, ¿no? Y ahora está el tema de la autoedición. ¿Tú qué opinas de la autoedición? Yo creo que cualquier medio para llegar al lector, para el escritor, es estupendo. Siempre bromeo diciendo, mira, pues Cervantes, por ejemplo, no tenía esa oportunidad, ¿no? Claro. Estamos en la era de Internet, no tenemos fronteras, no hay límites. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? Claro. Y hay muchísima gente que se acerca a las autoediciones y a las publicaciones a través de Internet. De hecho, yo tengo que reconocer que ahora escribo y trabajo con una importante editorial, pero yo empecé con las redes sociales y con Internet. Sí. O sea, que decirte, en pequeño formato, no en el libro. Sí. Entonces, a mí me parece que el escritor que, por lo que sea, por las circunstancias, por el mercado, por la industria, por el momento coyuntural, por lo que sea, y porque hay muchísima gente que escribe y a lo mejor tampoco hay tantas editoriales, ¿no? Al final esto es un cuello de botella. Pero ¿por qué no va a dejar de tener esa oportunidad de llegar al lector si lo puede hacer por otro camino? Simplemente es otro camino. Y si consigue con eso llegar a los lectores, al final es un poco la esencia del escritor. Uno escribe para que le lean. Claro, efectivamente. Pues bueno, si por el camino A pues no puede ser, pues ¿por qué no utilizar el camino B? Si existe y está ahí, ¿no? Me parece estupendo, ¿por qué no? Bueno, pues nos queda ya casi nada de tiempo y nos tenemos que ir despidiendo de paz. Entonces, se nos quedan en el tintero 800.000 preguntas. 800.000 preguntas. Hubiéramos necesitado un programa de 3 horas. Ha sido un placer. Sí. Pero desgraciadamente pues tenemos el tiempo limitado. Y bueno, ya he empezado antes a decir que este es el último programa de este impasse, ¿no? Pero que esperamos volver de otra manera, a lo mejor desde otra ubicación, que se os anunciará con tiempo desde nuestra página web, desde nuestra página de Facebook. Y bueno, solamente nos queda dar las gracias y desearle muchísimos éxitos, más de los que tiene ya, a Paz Castelló. Despedirnos también de momento, porque él continúa aquí, Fernando, que bueno, ha hecho aquí una gran labor esta tarde, y a vosotros pues daros las gracias por estar ahí. Esperamos que no os vayáis muy lejos, porque nosotros volvemos, dejarnos un tiempecito de vacaciones, pero nada más. Muchísimas gracias, nos vamos hoy día 21 del año 21 del siglo XXI a las 21 horas y volvemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y cuidaos mucho.